Los Apus del Perú. César Vallejo es conocido por su estilo poético único y su profunda exploración acerca de los temas como la injusticia social, la opresión y el sufrimiento humano. Sus obras abarcan diferentes géneros literarios, tales como la narrativa, la poesía y el teatro. En esta ocasión hablaremos acerca de uno de los grandes escritores peruanos. Un cordial saludo, mi nombre es Grits Presentación Diego y en esta ocasión presentamos a César Vallejo y su cuento Liberación. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue un destacado poeta, escritor y periodista. Él completó la secundaria en Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato en letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre romanticismo en la poesía castellana. Posteriormente se trasladó a Lima para cursar un doctorado en la Universidad de Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Marcos. Uno de los casos que marcó su vida fue en 1920. Él regresó a su pueblo natal y fue detenido pasando 3 meses en la cárcel de Santiago de Chuco tras un incidente. A pesar de ser defendido por periodistas de la época y ser liberado, esta experiencia dejó una huella profunda en su vida. Durante su encarcelamiento escribió escalas melográficas. Esta vivencia influyó críticamente en varios poemas de su siguiente obra, Trilce, en 1922, reconocida por su innovación lingüística al emplear diversas figuras literarias, incluyendo onomatopeyas y vulgarismos. Con ello, Vallejo se involucró en movimientos políticos y sociales desde su época y creando obras que reflejan su compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión. En este documental exploraremos las perspectivas divergentes de críticos literarios prominentes sobre la obra maestra de César Vallejo, La Liberación. Distinguidos escritores y críticos han elogiado la obra Vallejo por varias razones. Gabriel Mistral, Premio Nobel de Literatura, elogio de la maestría única de Vallejo en la función de forma y contenido. Según Octavio Paz, Liberación revela la sensibilidad profunda y universal de Vallejo, estableciéndolo como un gigante de la poesía. Mario Vargas Llosa destaca la resonancia y
creatividad sin igual de Vallejo. Sin embargo, incluso las obras maestras también no están extensas de críticas y liberaciones, no es la excepción. Por otro lado, según Juan Rulfo, la complejidad lingüística de liberación puede alinear a algunos lectores, dificultando el acceso a su mensaje profundo. José Saramago señala que en su búsqueda de originalidad, Vallejo puede caer en la oscuridad lingüística, volviendo hermática la obra. Carlos Fuentes destaca que la densidad simbólica de liberación puede resultar excesiva, dejando a algunos tantos lectores desconcertados. En sus obras literarias destacamos los principales poemarios que hicieron que este poeta sea el más deseado de la época. Hablamos de Los Heraldos Negros, que fue escrita entre el año 1915 a 1918, pero fue publicada recientemente en el año 1919. ¿A qué se debió su retraso? Pues bueno, Abraham Valdemar escribiría una reseña para este primer poemario de César Vallejo. Sin embargo, esta reseña nunca fue escrita. También contamos con el poemario Trilce, que viene siendo publicada en el año 1922. Este poemario fue uno de los más reconocidos mundialmente, pero también fue uno de los más criticados. Esto causó que solamente hayan 200 ejemplares. Por último, pero no menos importante, también contamos con Escalas. Escalas viene siendo una obra publicada en el año 1923 que tiene cuentos y relatos, pero sin embargo se divide en dos partes. Esta obra nos cuenta la parte de los cuneiformes, que viene siendo la historia de César Vallejo pasando por la cárcel de Trujillo, y la segunda parte, que viene a ser los coros de viento, que es los cuentos fantásticos y macabros de esta obra. El dato curioso de Escalas es que nunca se debería haber llamado Escalas melografiadas por César Vallejo. Sin embargo, el nombre real de esta obra fue Escalas escritas por César Vallejo, ya que hubo una mala interpretación en el significado de la palabra melografiadas, que significa escritas. Pero si pueden ver en el libro, en el interior de la portada, se encuentra escrito correctamente que es Escalas escritas por César Vallejo. Este autor nos deja una gran enseñanza, que a pesar de los bajos recursos económicos, uno puede salir adelante y no se limiten. Liberación es un cuento trágico enmarcado en la prisión. Se basa en la creatividad y la expresión artística de César Vallejo, que fueron los personajes, las emociones e importante también el mensaje que pudo brindar este dicho autor. Un cuento incluido en las narraciones escritas por César Vallejo Valdemar y recopiladas bajo el título de Escalas en 1923. Esta obra fue impresa en los talleres tipográficos de la Penitenciaria de Lima.
notamos que estos temas expresan metafóricamente la prisión como un lugar insoportable y sin esperanzas, especialmente para el personaje principal, que vendría a ser Jesús Palomino, cuyos estados emocionales, trágicos o perturbaciones psicológicas. Liberación, uno de los poemas del reconocido escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, publicado en su colección Trilce en 1922, que aborda la búsqueda de libertad en diversas dimensiones de la existencia humana. El poema expresa la lucha del individuo contra las cadenas de represión social, política y emocional. Asimismo, Vallejo utiliza imágenes poéticas para representar la sensación de confinamiento y la urgencia de liberación. El poema inicia con un anhelo profundo de romper las ataduras invisibles que limitan la libertad. A lo largo de la obra, Vallejo también destaca la importancia de la conexión humana en esta lucha hacia la libertad, haciendo referencia a una mano amiga que simboliza la solidaridad y el apoyo necesario para superar las adversidades. Liberación. Emerge como un cuento trágico y carcelario, concebido por el reconocido poeta peruano César Vallejo. Pertenece a las narrativas agrupadas bajo el título de Escalas y vio la luz en 1923 en los talleres tipográficos de la Penitenciaría de Lima. En esta historia, un prisionero anhelaba intensamente la libertad. Teje a sus sueños la fuga de su cautiverio. Vallejo, mediante una narrativa intensa y desgarradora, indaga en temáticas como la opresión, la soledad y la búsqueda de libertad en el entorno carcelario. El análisis de liberación se concentra en la exploración textual del cuento, evaluando cómo Vallejo emplea el lenguaje y la estructura narrativa para comunicar sus ideas y emociones. Asimismo, se examinan los temas y motivos presentes en la historia, junto con su relevancia del contexto literario y social de la época. La trascendencia de nuestro escritor peruano César Vallejo en los jóvenes de la actualidad. En el año 1991 se fundó la Universidad César Vallejo por el ingeniero César Acuña Peralta y otros destacados intelectuales. Desde entonces forma profesionales comprometidos con la sociedad y con valores humanísticos. Esta universidad está dirigida a todos los peruanos que quieran salir adelante. Conozcamos entonces cómo los universitarios vallejianos se identifican con nuestro escritor peruano César Vallejo y con la Universidad de César Vallejo. De qué manera se forman ellos en esta universidad y qué es lo que rescatan de nuestro escritor peruano. ¿Qué es para mí la universidad? Bueno, la universidad para mí, más que un centro de estudios y un lugar donde forjas tus valores como profesional, para mí es un hogar. Un hogar, ¿por qué? Porque aparte de poder forjar nuestros valores como profesional, vemos lo que es el área humanista. Por ejemplo, en mi carrera, que es enfermería, como te das cuenta aquí, yo me siento en mi hogar. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta, lo que me enseñan. Me siento muy bien con esta universidad, me identifico demasiado, me da mucho gusto que la universidad tenga muchos aspectos en los que pueda valorar mi futuro y los que pueda valorar mis capacidades que le estoy demostrando y que en un futuro demuestro. Mi carrera se basa en lo que es una carrera humana, prácticamente humanizada, ¿sí? También se basa sobre el respeto. ¿Y por qué digo sobre el respeto y sobre la humanización? Porque César Vallejo, como habremos leído todos, César Vallejo, al escribir su obra, que es la obra de la liberación, habla sobre la búsqueda de la justicia, sobre cómo busca la justicia, y nosotros, siendo enfermeros en mi carrera, buscamos la justicia con nuestro paciente, buscamos lo que es ser humano, cuidar a nuestro paciente de una manera humana. Y sobre todo, eso es lo que más me identifica con César Vallejo, la búsqueda de la humanización y lo que es el respeto hacia la persona.
Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la amargura del dolor es el dolor 2 veces. Y la contención del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la fusión de la hierba purísima es el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hermanos hombres, hemos tenido tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió a lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña está tanta frente de la frente. Y el mueble en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres. Crece más pronto que una máquina. Crece a 10 máquinas. Con la res de Rousseau. Crece por razones que ignoramos. Y es una inundación de propios líquidos, de propio barro, de propia nube sólida. Invierte sufrimiento a posiciones. Da fusión aunque el humor o causa es vertical el pavimento. El ojo es visto y esta oreja ira, y esta oreja de 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos, menos un grito. Lor nos agarra, hermanos hombres. Por detrás, de perfil, nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues resulta del dolor. Unos que nacen, otros que crecen, otros que mueren, otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen y mueren. Son los más. Y también resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo. De ver al pan crucificado, al lobo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, a la harina, a la sal hecha polvo, al agua hirviendo, al vino, un eco tan pálido en la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos? ¿Cómo decirnos ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ay, desgraciadamente, hombres humanos, hermanos, hay muchísimo que hacer.